Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Y esta noche tenemos una súper invitada de lujo. Le damos la cordial bienvenida a la diputada Lucero Saldaña. Ella nos viene a contar de esto que está haciendo historia. Por fin en nuestro país tenemos la legislación ya bien fortalecida para prohibir toda la violencia política que desafortunadamente se ha estado cometiendo en contra de muchísimas mujeres. De verdad que esta noche tienen que estarnos acompañando. Por favor, conéctense, compártanlo, mándennos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, porque esta noche tenemos una súper invitada que nos va a estar también compartiendo mucha de la experiencia que tiene con esta perspectiva de género, con esta creación de los primeros institutos a favor de las mujeres y pues quién mejor que mi querida amiga Edurne Ochoa para que le terminemos de dar la bienvenida a nuestra super invitada de esta noche. Claro que sí, amiga, muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar nuevamente contigo aquí en Ponte las Gafas Violeta. Y como bien lo dices, es un honor tener esta noche con nosotras a la diputada Lucero Saldaña, que además es pionera e impulsora de la tipificación y sanción de la violencia política en razón de género. Hemos tardado muchos años en lograr este gran paso histórico, pero por fin se empieza a consolidar. Me queda claro que quedan muchos retos por delante, querida Lucero. Hay mucho que hacer, hay mucho todavía que proponer, pero bueno, vamos dando pasos gracias a mujeres como tú, feministas, militantes, con perspectiva de género, que no ceden ni un ápice ante esta lucha, a pesar de tener a todo el sistema patriarcal en contra, pero aún así hay veces que por las fisuras del patriarcado podemos justamente ganar y conquistar este tipo de acciones como el tema de violencia política en razón de género. Bienvenida, querida Lucero. Mil gracias, Edurne, por la invitación. Para mí es un gusto con alguien que también ha estado trabajando con mucho compromiso el tema desde la academia y también desde la política pública. Gracias, Norma, también por estar. Y a las órdenes, me voy a poner las gafas violeta. Pues si nos platicas un poco en cómo ha sido justamente este contexto, esta lucha, estos años, las propuestas, cómo se fue dando, a qué se enfrentaron y finalmente cómo lograron justamente que esto se consolidara, querida Lucero. Sí, pues mira, quiero empezar diciéndote que para mí la política no estaba pensada, no tenía yo mujeres referentes en finales de los 70s en México y mucho menos en Puebla, así que participaran activamente en los partidos políticos. No había prácticamente el partido en el poder. Tenía una asociación femenil y es como yo entro, pero después de haber hecho por 5 años tanto servicio social como trabajo en gobierno, y recorro todo el estado de Puebla, veo mujeres descalzas con promedio de 7 hijos, y ahí es cuando entra esto de ojalá pueda hacer algo por las mujeres, porque pues yo tuve oportunidad de estudiar una carrera, pero no, ahí vi que no era falta de capacidad de muchas mujeres, sino de oportunidades. Y es como que entra una convicción. Por supuesto que desde antes ya había leído a Simone de Beauvoir y tuve mucho contacto también con Marcela Lagarde, que fue una de las que impulsó el taller de estudios de la mujer aquí en la UAP. Estuvo como 10 años. Y sí, siempre con el interés de que, pues, ¿por qué los tratos no eran iguales entre mujeres y hombres? Y creo que esa pregunta me siguió, me continuó. Hice, después de la licenciatura en administración, mucho después hice maestría en Derecho y Género. Y fue una pregunta que me hice para hacer la tesis. ¿Qué tan iguales somos? Si la Constitución, si la ley dice en el artículo 4, hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero en la práctica, en la realidad, ¿por qué hay diferencias? Y de ahí nace la ley de igualdad, fíjate. El poder
pensar en que no por un solo artículo, no porque haya una declaración, aunque es la máxima ley en nuestro país, esto se ejecuta tal cual. Y claro que antes, pues, estuve siendo legisladora local, federal, siempre viendo estos temas, impulsando medidas afirmativas, las famosas cuotas en los 90s, que sí sirvieron, por supuesto, para acelerar el ritmo de establecer que nunca se cumplía apenas el mínimo, pero no lo cumplían ni el mínimo, que era el 20%, el 25%, el 30%, llegamos hasta el 40%, y hoy paridad. Entonces, el pensar en que se puede hacer programas, política pública, leyes e institutos de las mujeres. Puebla, quiero decirte que en el 99 es de los primeros estados que tiene su instituto. Primero empezó un programa estatal de la mujer, que me tocó coordinarlo. Y pensando en viene nuevas campañas. Es la oportunidad de hacer una propuesta para que el que llegue pueda, pues, comprometerse a que se cree un instituto de las mujeres. Entonces, reviso cómo están los países, cómo se institucionaliza, porque desde los 70s, que fue la primera conferencia mundial de las mujeres, fue en México. Y precisamente fuimos sede en el 75, porque en el 74 se hizo la reforma a ese cuarto constitucional, a ese artículo cuarto. Entonces, como que México llamó la atención de que estaba hablando de igualdad en la ley. Y fuimos sede de la primera. De ahí vinieron varias, y en el 95, que fue la última, la que se ha realizado, la de Beijing, ahí venía por primera vez el término de género y los compromisos que cada país asumía para institucionalizar la perspectiva de género y políticas de género. Y bueno, pues ahora sí que yo me asumí a que teníamos que dar esos pasos. Y propongo por ley, no por decreto de gobierno, sino por ley. Se aprobó por Congreso, no era yo diputada, pero así fue que la pude plantear, y somos de los 3 primeros estados que en el 99 creamos institutos. Fue Quintana Roo, pero administrativamente fue Puebla. Colima, pero por decreto. Entonces, Puebla viene a tener prácticamente el primer instituto de las mujeres por ley funcionando. Y ahí quiero destacar muchas acciones que, siendo instituto, pues empezar de la nada algo puede costar trabajo, pero también es todo lo que hagas suma, ¿no? Entonces, pensé en un número telefónico, el 075, que pudiéramos tener para que, como una central de teléfono, con orientadoras en psicología, en leyes, y que pudieran atender las llamadas, porque no había, vuelvo a repetir, en esa época el celular tan fácilmente. Y para las mujeres preguntar muchas inquietudes como, a ver, tengo 30 años, ¿debo hacerme la prueba de Papa Nicolau? Esa era una pregunta que no la hacías y no ibas a ir a una institución solamente, pero por supuesto que se pudo detener suicidios, violencias, violaciones, y solamente el trámite, imagínate, se daba a nivel nacional. Para que nos asignaran un porque los 070 son de servicios. Y claro que estuve estudiando
que quienes tenían estos servicios telefónicos, y lo tenía CONAPO, aquí en Puebla COESPO, que era la Comisión de Población, atendía por segmentos, personas de la tercera edad, jóvenes, pero a las mujeres así no. Y yo creo que hoy, en esta contingencia, sigue siendo una medida, una modalidad de abordar la atención, sobre todo en este confinamiento, que por supuesto la violencia doméstica se incrementa. Imagínate si las adicciones, ya sea el alcohol o otras sustancias, pues ya no salen tanto, entonces ahora en casa y todavía con esta situación de que no detectan las mujeres que son víctimas de violencia a pesar de tener años alguna modalidad de violencia que han sufrido, psicológica, verbal, emocional, patrimonial, sexual, de todo tipo hasta el feminicidio. Entonces, sí son medidas importantes que debemos realizar pensando en qué es, cómo acercarle a la gente ante una necesidad, ante un problema, las soluciones. Y bueno, pues después viene paridad. La ley de igualdad, yo creo que en este avance de los derechos de las mujeres tiene que ser en dos sentidos. Uno, en la vía de construir esta igualdad que no es gratuita, que no es de que te la den, sino que la reconozcan, porque son derechos que traemos como seres humanas. Construir la igualdad por un lado y deconstruir o eliminar los obstáculos que impiden esta igualdad, como por ejemplo, en términos políticos, la paridad lleva a la igualdad, pero la violencia política basada en el género combate, considerándola como delito, que es lo que recientemente se acaba de aprobar. Y mira que pensando, ok, ya somos hoy la legislación de la paridad. Estamos a 49% prácticamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, nunca antes se había visto. En varios congresos locales han rebasado ese porcentaje del 50%, lo que las cuotas empezaron. Hoy la paridad obliga y aunque sigue habiendo sus vicios por parte de partidos políticos y de algunas instancias, pero prácticamente la paridad quedó para allá, para sentarse. Y yo pensé, al haber más mujeres en el ámbito público, tanto para lo electoral como ya para ejercer tu cargo de designación, llámese directora, funcionaria, servidora pública, secretaria, gobernadora o presidenta, también vives violencia. Y esa violencia, dije, ¿cómo le doy nombre? ¿Cómo la describo? Había visto el fenómeno de las mal llamadas, pero llamadas Juanitas, que eran estas suplentes que las hicieron renunciar, ni siquiera cobraron, sino precisamente durante el mismo mes, y subieron de todos los partidos sus suplentes, hombres. Ellas eran las propietarias y pues hubo sí un rechazo en los medios, pero como que se cobijó y entonces dije, ay, tengo que buscar qué país, si le dan algún nombre o no, porque en México no estaba considerado. Entonces me encontré que Bolivia tenía una especie de término llamado acoso político, pero todavía no lo podía implementar. Era prácticamente ya una ley recién hecha
con dificultades de su aplicación. Estoy hablando desde hace más de 7 años. Era senadora. Fue mi primera iniciativa en ese momento. Fui 2 veces senadora y la primera vez fue la ley de igualdad. La segunda vez como senadora fue las primeras iniciativas, la primera iniciativa del país que le da nombre. Si no tiene nombre, pues no se identifica, no se evalúa, no hay nada. Y me preguntaban, a ver, Lucero, ¿cómo qué casos de violencia? Pues claro, no había casos documentados porque no estaba considerada. A las mujeres no les generaba esa pregunta de qué es eso de violencia política de las mujeres, pero a los hombres sí, sobre todo con temor, pensando que si un piropo podría ser parte de. Entonces, entender que hoy, después de 7 años, una vez se aprobó, lo aprobamos en el Senado, pasó a Cámara de Diputados, pero vino la reforma electoral y cambiaron las leyes. Entonces la tuve que volver a presentar con las nuevas leyes en los nuevos artículos. Nadie había presentado iniciativas al tema porque ya la habíamos aprobado. Pero bueno, la vuelvo a presentar y queda detenida en Cámara de Diputados. A veces porque pues hay temores y a veces hay protagonismos. Quiero decirte que varias compañeras dijeron, a ver, nosotras vamos a detenerla para presentar las nuestras y desafortunadamente quedó pendiente y pendiente. Entonces, ahora que volví como diputada federal, dije, estaba en Cámara de Diputados, pues ahora la vuelvo a sacar, la hago, le pongo a varias leyes y prácticamente está basada en ello, aunque claro que después vinieron otras iniciativas que finalmente pues se acaba de aprobar, ya es delito autónomo y bueno, pues falta que los estados también homologuen este delito y podamos entrar en una nueva dinámica electoral. No sé si hasta ahí está comprendido. Yo ya tengo como, bueno, tienes muchos saludos, Tere Guerra, Fati Arellano, Joana Rueda, Mari Carmen Carrillo, Patricia Keller, Carla García, Rosa Méndez, Cristian Guzmán, te dice que siempre un gusto poderte escuchar y bueno, ahí todas coincidimos en eso. Yo la verdad, Lucero, me da mucho gusto que puedas estarnos acompañando y ahorita que te escucho, a mí me vienen a la mente como muchas cosas, ¿no? Yo creo que tú en este momento en el que vas acompañando a mujeres, vas identificando y construyendo todo este andamiaje jurídico que de repente cuando lo decimos en alguna sesión o lo ponemos en algún paper parece muy simple, pero quienes hemos estado acompañando estos procesos sabemos todo el reto que implica. Y entonces, Lucero va acompañando a mujeres en condición de violencia, vas visibilizando, vas haciendo, perdón por la comparación, pero es casi como una labor evangélica, porque tienes que irles diciendo, a ver, es un discipulado. Sí, mira, no, esto no es posible, no te dejes, o sea, eso que mencionamos aquí, no estamos solas, aprende a decir no, o sea, no porque no es el tema que ya nos decían de respetarse o no, más bien que nosotras mismas luego ni sabemos y como no lo sabemos, entonces lo aceptamos y lo normalizamos. Y en toda esta experiencia, Lucero, yo quiero que nos platiques, o sea, Lucero es una gran política, Lucero es una legisladora con mucha experiencia, Lucero es una mujer y vas con todo esto, de repente todo esto te genera muchas cargas, pero tú como hace un rato bien lo dijiste, pues genera ruidos, genera incomodidades, como dirían vulgarmente, pues vas pisando callitos. Entonces, ¿cómo le has hecho para ir generando como estos, equilibrios, ¿no? Ves tanta violencia, ves tantos temas delicados, vas moviéndole la cabeza, los corazones a muchas personas, cómo tú te vas blindando y cómo te vas blindando también de misoginias, machismos, micro, macro, medianos
y actitudes patriarcales no solo de hombres, sino de mujeres? Pues creo que es clave entender que esto es cultural, para no tomarlo personal, ¿no? Es que tanto de mujeres como de hombres hay en el ambiente, en las instituciones, en las leyes, en las políticas, en el lenguaje, todo un sistema estructural de una cultura que te ha puesto en un espacio, primero el privado y el público, como si fueran esferas separadas. Y toda violencia es pública, porque tiene que ver con el interés de la sociedad y del Estado en general. Entender que no puedo hablar de culpas, sino de corresponsabilidades. Porque hay quienes señalan, no, somos las culpables de criar a los machos mexicanos. Y bueno, creo que entender que hay que creer en ese potencial que tenemos las mujeres, aunque se haya dicho, no puedes. Aunque el poder no haya sido conjugado en verbo, yo puedo, como tomarlo como sustantivo, tener el poder para decidir, para actuar. Entonces, entender que hay que creer en los hombres, por supuesto, pero también en las mujeres. Y ese afinamiento, eso de ponernos en sus puestos, posiciones, pues vemos que la cultura ha a veces torcido cuestiones para un control y entonces entender dónde están las hebras, ¿sí? Para ir tratando de quitar toda esa maraña. Y también he entendido que aquellas a quienes a veces se les juzga como feministas extremas, que rompen, pintan, se pueden sacar sangre o se pueden desnudar, que todo tiene su razón de ser. Porque cuando algo está no solamente cerrado, sino con candados oxidados, pues una llave no va a abrir. Entonces hay que darle un machazo para que se rompa ese candado y se pueda abrir puertas, ventanas, y entender que a lo mejor tu estilo puede ser distinto, pero que no puedes estar juzgando, prejuzgando los diferentes movimientos de mujeres que existan y que poder avanzar en las coincidencias. Por eso la pluralidad es importante. No es de partido que solamente a unas de determinada ideología sean violentadas o sean las que todo les va bien. No hay un país que trate igual a sus mujeres. Entonces, entender todo esto, pues me ha obligado a leer, a estudiar y hasta obtener estos grados, ¿no? de maestría y doctorado y 7 veces legisladora. Entonces, sí creo que compaginar el estudio y la práctica, porque una vez una académica me dijo, no se puede asumir a alguien feminista si no ha estudiado. Y yo creo que no se necesita los estudios para poder entender lo que vivimos, lo que vemos. Es simplemente ponerse esos lentes que también decía Graciela Hierro, los lentes del género. Así es, querida Lucero, tienes toda la razón. Finalmente, por eso creo que Norma y yo hasta sonreímos, porque cuando
este feministómetro también nosotras hemos estado en contra, o sea, cada quien finalmente vive su feminismo bajo su contexto, su realidad, y obviamente no necesitas conocer a todas las académicas, tener todos los estudios para luchar por los derechos, darte cuenta que han sido conquistas históricas, ¿no? Que todavía estamos a muchos años justamente para cerrar estas brechas de desigualdad, ver las injusticias, la falta de procuración de justicia con perspectiva de género, en fin, ¿no? Esto es un tema más de sensibilización y sobre todo de empezarte a involucrar. Y creo que al no sacar los feministómetros también logramos que más mujeres interesadas se vayan sumando, quieran unirse y poco a poco finalmente te vas empapando. Creo que nadie entra teniendo el grado máximo, sino hay un punto de inflexión en donde dices, algo está sucediendo, te empiezas a involucrar y bueno, ya la práctica, la lectura y demás vienen en consecuencia cuando te estás involucrando. Y bueno, tienes un montón de saludos también, esos ruiditos que vamos escuchando son todos los mensajes que te van llegando. Ana Romero dice, gracias. Buenas noches. Luego los veo. Y Daniela Rivas, igual, felicidades por el programa, y dice, desde su visión, ¿qué falta desde la experiencia de Beijing en Puebla? ¿Cree que vamos en buen camino ahora con la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva? Xochitl dice, felicidades, diputada, por toda su trayectoria y toda la lucha a favor de las mujeres. En temas de violencia política de razón de género, creo que el reto será animar a más mujeres líderes rumbo al 2021, porque tienen mucho miedo de ser violentadas, dado los diversos casos. Alicia, igual, felicidades, diputada, felicidades por el programa, excelente invitada. ¿Cómo ve el 2021? Se necesitan más formación también para las mujeres. Negárselo me parece también es violencia política en razón de género. Muy pocas veces los partidos destinan ese 3% famoso a las mujeres, el cual, dicho sea de paso, me parece muy poco. Berenice, igual, felicidades, diputada, felicidades por todo el trabajo a favor de las mujeres. Quien comete violencia política en razón de género, ¿qué tipo de sanciones recibirá ahora? Muchas preguntas. Sí, pero es importante porque después de esta manifestación del 8 de marzo, del 9 de marzo, pareciera que pues, se silenció después de todo lo que se expresa públicamente contra, sobre todo, la violencia, ese hartazgo, esa necesidad de hacer cosas y ese activismo, esa lucha por la justicia, por la igualdad, contra la violencia. Creo que después de estas expresiones, sobre todo en nuestro país, porque ya en otros países, bueno, pues ha habido manifestaciones, pero el día del paro, que también tuvo todo un mensaje importante, creo que, pues, este tiempo tenemos que organizar precisamente porque habrá cambios que nos puedan favorecer y en este inter yo no veo que se estén midiendo con perspectiva de género los impactos que tienen diferenciados a las mujeres, a los hombres, a diferentes edades, en sus diferentes edades y si bien hay datos de que se ha incrementado, por ejemplo, la violencia doméstica. Decía, no se asumen muchas de ellas como víctimas. Entonces se me está ocurriendo plantear un pequeño cuestionario, así como para que identifiques si tienes o no el virus, que también puedan identificar fácilmente si eres víctima o no, y puedas acudir o puedas llamar a estos números, a estas organizaciones, en fin. Esto, pues, es parte de lo que puedo seguir haciendo y lo he estado pidiendo, que también, pues, en los términos económicos vamos a tener ciertas afectaciones y creo que si se están buscando facilidades para las pequeñas y medianas empresas, para los empleos y el desempleo que se viene, pues es obvio que para las mujeres también viene allí un reto de poder continuar con sus labores. Habrá cambios positivos como esto de la movilidad que con las tecnologías nos facilita a tener
mucho más eventos, foros, conversaciones sin tener que desplazarte. Y creo que también pueden ser efectivos en las formas de trabajar que ya se venía haciendo por parte de muchos jóvenes y por parte de ciertas edades, pero creo que son momentos de ver qué cambios en todos los terrenos, el medio ambiente. No podemos regresar a tirar la basura como se estaba tirando en todos lados, en los mares, en todo. Entonces, tenemos sí que ver qué medidas se tomarán para que esta sacudida que es mundial, que nunca se había visto, sirva, además de para guardarnos y prevenir el tema de la salud. Imagínate el tema de salud mental, que también es, hablando de depresión, de adicciones, de todos los estados de ánimo. Entonces sí, hay mucha tarea de análisis, de estudio, y sí creo en la capacitación. Sí, pues personalmente también me capacito constantemente y creo que el aprendizaje es fundamental. Veo que el 3% para los partidos, además de que es muy bajo, no lo han usado adecuadamente, lo han utilizado para todo menos para la capacitación. Muy pocos buenos ejemplos hay, y claro que hemos presentado iniciativas para que haya elevado el porcentaje. Mínimo yo creo que debemos estar hablando de de 5 a 7% como mínimo, de elevarlo de este 3, para que paulatinamente pues pueda haber. Esto es como etiquetado, pero claro que son temas transversales y es otro tema que no acaban de entender mucho de quienes están decidiendo la política pública. El tema de género, la agenda de género, no es un capítulo apéndice separado de todo el plan de desarrollo. Tiene que tener este enfoque para que midamos, para que comprendamos y poder impregnar este concepto, que por cierto, también hay otra campaña desvirtuada del concepto de género. Lo ejemplifican como sinónimo de opciones sexuales, preferencias sexuales, y hay campañas de diferentes grupos religiosos en contra del concepto de género en lugar de identidades de género, que ese es otro tema que también se puede abordar, pero el concepto de género es como si decir que la Navidad la robó Santa Claus a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Si el nacimiento del 25 lo tiene alguien, de repente se habla más de Santa Claus. Entonces, permítame este ejemplo, porque creo que eso es lo que está pasando, y a veces esas confusiones que se repiten se creen más. Entonces, el enfoque de género es transversal, la agenda de género es transversal, y una cosa es etiquetado y acciones afirmativas, y otra cosa es el que pueda estar impregnado con estos lentes, con estos datos desagregados. Animar a las mujeres es importantísimo, como me decían. Yo creo que la principal labor, fíjate, antes que la ley de igualdad, lo que ha representado para nuestro país y para otros países, lo veo en todos lados, que la ley y las reformas en materia de violencia política, que hablo de las que me ha tocado a mí presentar, son importantes, pero creo que más importante es la influencia, la mentoría, la formación de liderazgos de mujeres que de generación en generación
podamos transmitir con un compromiso, no con un interés particular de partidos nada más, sino de compromisos de que tengan este desarrollo en su personalidad, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus destrezas, pero también en su concepción como de su propio empoderamiento. Entonces, creo que la mentoría tiene que estar y concebida como la formación y el compromiso de yo conozco esto, te lo transmito para que tú puedas también conocerlo y no quedárnoslo. Entonces, esa transmisión de generación en generación, y vemos que hoy las jóvenes sí están animadas, sí se organizan y nos corresponde ese respaldo en lo que es la experiencia. Por aquí te siguen llegando saludos. Jorge Pizar te manda muchos saludos. Alex Zúñiga también te manda saludos desde Atlisco. Gracias. Paco Espinosa, Adrián López, María Elena Torres, Jorge Pizar. Y por aquí te llega un comentario y me va a encantar cómo, estoy segura cómo lo vas a saber magistralmente guiar. Adelante. Sí. Por aquí dice Gerardo Robles, buenas noches. En mi punto de vista con respecto al tema, opino que debe existir una verdadera equidad entre todos los seres humanos, quitando las etiquetas de género, para romper todo tipo de violencia y educar desde el seno familiar, la familia tradicional. Y realizar con el gobierno en todos los sectores un sistema educativo que dé una apertura de equidad entre seres humanos como seres vivos, quitando etiquetas de género, para poder realmente formar gente respetuosa. Atentamente, Gerardo Robledo. Ok, Gerardo, creo que bienvenidos. Gracias por sus comentarios, de verdad, sus opiniones, por sus felicitaciones, y algunos de ellos pues los identifico. Gracias. Para contestarle a Gerardo, creo que todas y todos, primeramente, sí, creo que a veces el lenguaje mismo ha hablado de sustituir el hombre y su obra en lugar de el ser humano, ¿no? Ahí estaríamos incluidas. Entiendo que para muchos decir los es cacofónico estar escuchando, pero sí podemos utilizar términos incluyentes. Y creo que el concepto de ser humano, de humanidad, es útil, y hay veces en que sí tenemos que subrayar particularmente en femenino, precisamente por esa exclusión y por esa discriminación y prejuicio. Entonces, ¿cuándo subrayar fuertemente que estamos hablando particularmente hacia mujeres, hacia hombres o hacia ambos? Creo que es importante. El concepto de equidad fue utilizado en nuestro país con una traducción del inglés que debió haber sido desde un principio igualdad. La equidad es el instrumento para poder llegar a esa meta que es la igualdad. La igualdad es el derecho. Entonces, lo que aspiramos es llegar a la igualdad a través de medidas equitativas que pueden ser temporales, que pueden, por eso a veces se habla de institutos de las mujeres, de secretarías para la igualdad, ¿sí? Que entonces estamos dándole ya un paso hacia dónde queremos llegar. No solamente una distribución del pastel, sino al cambiar la receta del pastel para que esté impregnado. Y creo que esas etiquetas de género, en donde podríamos hablar de prejuicios, de mitos, de estereotipos, sí hay que eliminar para que podamos pues tener una sociedad armónica, una sociedad
donde las relaciones de poder no estén desiguales. Y creo que es parte de todo el problema, ¿no? Es en esas relaciones inequitativas de poder que están como a veces invisibles, pero están, y que sí, en muchas cosas concuerdo con Gerardo, pero sí quise aclarar para no transmitir erróneamente. Así que hablemos más de igualdad, igualdad entre mujeres y hombres, en donde entendamos que ha habido históricamente una cultura que ha cobijado, que ha premiado, que ha dado privilegio hacia unos más. Y claro que a veces cuando no se reconocen derechos, cuando no se reconoce el poder, por ejemplo, de las mujeres, lo asumen de otra manera, no formal, no oficial, no conveniente. Así que es mejor un reconocimiento público, es mejor una claridad en que el plan original debe ser el que, y mira que he releído también varias veces las escrituras precisamente para encontrar parte de la cultura, y veo que sí hay un plan donde como seres humanos, a imagen y semejanza, podemos gobernar, podemos administrar. Diputada, acá igual dice Marta Delgado, muchas felicidades, excelente y la invitada. Diputada, ¿no se podría proponer capacitaciones forzosas a los políticos en temas de género? Esto no se puede generar para que justo las violencias y esta igualdad de la que hable se pueda lograr más pronto en nuestro país. Mira, las capacitaciones han estado desde hace tiempo y muchas veces mandan a una mujer a que se capacite o están en la inauguración y luego ya se van. Veo que son más receptivos, más jóvenes y quienes tienen una formación más global. Los temas internacionales han permitido que esto se asume como parte del lenguaje de los políticos o de los diplomáticos. Entonces sí creo que debe haber capacitaciones desde el primer nivel hasta precisamente los niveles básicos de servicios, los directamente como policías, ministerios públicos, todas aquellas primeras oficinas, mesas, receptoras, en donde pueda haber un entender que no es como la alerta de género, que le tienen miedo al concepto pensando que van a recibir un tache como gobierno de que pues les está teniendo un problema de feminicidios o de violencia o de mujeres desaparecidas. La alerta de género es una manera de coordinarse y que debería recibirse aceptando esa coordinación porque vienen también apoyo, recursos, en fin. Entonces a veces son falsas miedos de por qué no participar con un compromiso real. Y saben que luego nos salen con que no, yo sí entiendo porque tengo esposa, madre e hijas. Y si no las tuvieran, entonces, bueno, creo que o rebasar eso del 10 de mayo, ¿no? De que, o que el 8 de marzo, te felicito. Oye, cuando lo que dio origen a ese tema del 8 de marzo, nada menos, pues fue esas luchas para reivindicar, donde hubo muertes de mujeres que pudieron haberse prevenido, fueron asesinadas. Entonces, bueno, que te feliciten cuando tú tienes esa primera información, creo que es parte de la cultura que hay que no les contestemos mal, pueden recibir las flores, yo creo, pero
sí creo importante que haya conciencia de lo que esto significa, que podamos percibir, tener esa sensibilidad de no, esto lo rechazamos, esto es violento, esto va contra mi sociedad, contra mi dignidad y la dignidad de los demás. Aquí hay otra pregunta, es de Berta Angulo. Diputada, felicidades. La admiro por su trabajo y su trayectoria. Desde hace muchos años le sigo puntualmente. ¿Debería usted formar un grupo de semillero de mujeres jóvenes políticas feministas? Creo que esto sería un tema que trascendería en la vida de la política poblana. Es muy importante su visión y sobre todo la forma tan pausada y tan ecuánime con que está compartiendo sus experiencias y su visión. La felicito de verdad. Berenice nos dice también felicidades. Quien cometa de violencia política en razón de género, ¿a qué tipo de sanciones será sujeto? ¿Y estos qué implican? ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, gracias. A Berta Angulo, gracias. Berta, yo creo que pues mujeres como Edurne, nos podemos comprometer, claro que sí, a ver qué instrumentamos, Edurne, para que esto no quede nada más en hoy, en una charla, una plática, en algo que compartimos hacia el público, que nos la debíamos, sino que creo que tus talentos también, tus capacidades y tu forma de entender y tu creatividad puede ayudar a que veamos y planteemos cómo, pues, poder ese semillero que dé realmente frutos. Entonces, ¿qué te parece si nos comprometemos? Puesta, diputada, cuenta conmigo. De verdad que sí. Y las que se sumen. Berenice, las sanciones. Sí. Bueno, el que pueda estar en varias leyes toca a la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Entonces ahí viene básicamente la definición y viene todo lo que pueda comprender sujetos y entender que todas las modalidades, es decir, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, que ya sea siendo funcionaria, servidora pública, en campaña, siendo candidata, no solamente en el aspecto electoral, sino también en la designación del cargo que incluye. Lo que se logra es que sea un delito autónomo y el poder ser delito en la ley electoral, creo que fue uno de los mayores logros porque fueron las resistencias que tuvimos. El que pudiera haber todo un juicio y, por supuesto, que entra lo que es la FEPADE, la Fiscalía General, para atender los casos y poder ver no directamente el INE, pero sí al INE, que ya ha asumido mucha responsabilidad del tema, poder conjuntamente eliminar el registro, pedirles, hay instancias, hay procesos en donde si no corrigen el tema, pues se puede anular incluso la elección. Sí, y como hemos podido tener ya algunos casos, sin el tener el delito federal. Pero es muy importante que los estados también lo tengan para que esto se dé a nivel de elecciones locales, porque ahí entra el tema de las presidentas municipales, las diputadas locales, las regidorías y toda servidora pública del Estado. Entonces, esto, lo que se aprobó, tiene carácter federal. Por eso es importante el que ahora homologuemos y continuemos en los estados y pueda quedar
presionamos para que la publicaran, porque, por decir, el Senado aprobó el lunes la ley de amnistía y ya estaba precisamente el martes publicándola, la ley de amnistía. En cambio, esta de violencia política, pues no se les venció el término, pero sí presionamos, sí pedimos la Secretaría de Gobernación, a la Oficina Jurídica de Presidencia, a que la publicaran. Entonces, hay que seguir presionando. Las sanciones van entonces de tipo administrativo, de tipo económico y cancelación de registros, cancelación de candidaturas y también a los medios. Ahí hubo resistencia, pero se puede ir construyendo el tema para que también aquellas empresas de los medios, eso no está porque lo eliminaron, pero sí se puede construir en ese sentido para que también se corresponsabilicen. Creo que ya estamos en el tiempo. No, perfecto. Por aquí llegan más saludos. Armando Pej, Cristian Guzmán dice, serían un gran equipo. Raúl Barrientos también envía saludos. Néstor Camarillo, abrazo fuerte a nuestra diputada Lucero, una gran legisladora y excelente mujer. Gracias, Aquí Norma Néstor. Méndez dice, buenas noches, excelente programa. Por aquí una ya asidua visitante de nuestro programa, Alexandra Colontay, nos está diciendo, felicidades pibas, las tres, Lucero, agradecerte tu lucha por los derechos de las mujeres, compartir a qué te has enfrentado en tantos años de vida política. Sí, muchas gracias a todos. Yo creo que combinar mi vida personal con la vida pública. Siempre pues pensé en tener hijos, tener también una familia, pero también desarrollarme profesionalmente y contribuir. Entonces sí creo que la combinación pues ha sido importante y bueno, hoy ustedes saben, soy viuda, pero tengo 2 hijos profesionales, uno que nada menos fue asesor del ex candidato Mid, en todas las secretarías que él estuvo, coordinador de asesores, y sigue con su consultoría, y mi hija que sigue trabajando. Yo creo que para nosotras las mujeres es el poder entender que sí se puede, que no es el permiso más que la organización. Y estoy hablando de las épocas en donde te tocaba hacer de todo, desde ver quién pasaba por la basura, los perros, todo. Entonces yo creo que hay que reconocer a quienes nos han ayudado, pues son todo el servicio doméstico, quienes nos respaldan en poder realizar también nuestras actividades. Y creo que es importante esta sororidad entre nosotras, de identificarnos en, pues, no nos violentemos, no nos agredamos, tratar de comprender que sobre todo hay aspectos culturales y la lucha entonces no es contra las personas, sino contra esa cultura de misoginia. Querida Lucero, fíjate que aquí de lo que estás diciendo me dejas pensando en un apartado en donde nosotras en 2018 justo realizamos un proyecto que se llamó Women's Strengths and Politics, ¿no? Y entonces en este proyecto justo convocamos a diferentes candidatas para que nos contaran cuáles habían sido sus experiencias y sobre todo a qué tipo de violencias habían sido sujetas durante campaña. Tuvimos un ejercicio, fueron 38 mujeres las que nos acompañaron a estos eventos y sacando varias partes de la relatoría, bueno, sí, efectivamente nos decía, no solamente son temas administrativos, ahora ya no, ahora ya hay un tema penal, ahora pueden perder las candidaturas, ahora pueden, si
los pueden sancionar y separarlos de sus cargos. Los medios de comunicación, bueno, no entran, pero yo me acuerdo mucho que había una necesidad muy sentida y la dejamos ahí apuntada justo en estas relatorías, y fue el tema de la violencia en los espacios digitales, ¿no? ¿Cómo lográbamos regular justamente esta conversación? Porque, por ejemplo, nosotros levantamos un observatorio se llamó Observatorio 33, también de violencia política, y desafortunadamente en el estado de Puebla nos llegaron 174 denuncias de los 217 municipios, ¿no? O sea, terrible. Sin embargo, muchas mujeres hacían estas referencias de las páginas que eran hechas ex profeso justamente para desacreditarlas, humillarlas, calumniarlas, ya sabes, todas las cosas que en temas de honor, decoro, se van contra nosotras, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un rastreo y resulta que en esa elección encontramos 200 páginas hechas ex profeso para violentar a las candidatas. Las denunciamos por Facebook, hicimos exhortos, pusimos y demás. Ninguna de estas fue bajada durante la campaña. Entonces, creo que también hacer un exhorto a Facebook o a las plataformas digitales en que tengan protocolos de atención inmediata durante las elecciones tiene que ser algo, pues, prioritario. Y lo digo porque justamente hoy la conversación, por ejemplo, ahorita estamos en confinamiento, pero la conversación está girando en torno a los espacios digitales y creo que ellos también tienen que hacerse responsables de lo que está sucediendo en estos espacios, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente cuando las feministas hablamos de nuestros temas nos denuncian y nos bajan las páginas en un 2x3 y cuando se está generando violencia política en razón de género en páginas recién hechas, pasan denuncias y no pasa absolutamente nada? Entonces, buscar estos mecanismos para que podamos exhortar a las redes sociales a que en estas épocas pongan observatorios, estén enfocados en estas denuncias y sobre todo que tengan, pues, actuaciones muy puntuales, porque sí me parece que esta desventaja puede ser sustantiva para las mujeres, ¿no? No es lo mismo agredir a un hombre o descalificarlo en temas de decoro, de honor, de virilidad, que a una mujer en su propia, pues igual, por el hecho de ser mujer, ¿no? Y que si tiene tantos amantes, y bueno, ya sabes todas estas cosas que se dicen. Entonces, eso sí también afecta porque finalmente se ve de manera diferenciada cómo se percibe a nivel del votante o de las votantes, ¿no? Entonces, yo te lo dejo aquí como reflexión, porque justo salió mucho en estos espacios y que a lo mejor, pues ya que vamos a hacer varios proyectos juntas, ya quedamos, podamos de alguna manera hacer exhortos pues a Facebook, porque sobre todo Facebook, ¿no? O sea, México consume mucho esta plataforma y creo que tienen la capacidad de generar estos algoritmos en donde identifiquen ciertas palabras, en donde se hagan pues búnkers o cuartos en donde se estén recibiendo denuncias para que también de alguna manera apoyen a una participación mucho más equitativa, mucho más pues justa, justamente rumbo a los varones, y sobre todo porque en el 2021, pues bueno, vendrá también un buen semillero de mujeres que quieren participar y que también nos han dicho, pues es que tengo miedo porque pierdo más muchas veces de lo que gano, ¿no? Hay mucha descalificación, hay mucha violencia, entonces creo que también eso nos ha frenado a las mujeres en el querer participar, pero pues bueno, hay que animarlas y hay que tratar de construir de alguna manera algo que las mantenga lo más protegidas, seguras y que las animen a participar, ¿no? Este es como mi aportación, mi tema, porque sí, de verdad, en ese ejercicio salió mucho el tema digital y creo que sí vale la pena también ponerle pues una lupa para ver qué se puede hacer en ese sentido. Coincido. Facebook y Twitter, porque el Twitter es muy usado para los temas políticos. Y efectivamente, mira, cuando todavía Rosario Robles estaba como funcionaria, entramos nosotros a ser diputados y fue a comparecer en la glosa. Pues le llovió de cosas, pero hubo un diputado que todos conocen y que ahora quiere ser el siguiente presidente de la República, apellido Noroña, sí. La increpó criticándola con temas personales, que si fue amante y que si tuvo un amante. Entonces ahí pedí el uso de la palabra para solicitar que retiraran esas expresiones que no tenían y que no tenían el tema, sino una connotación de misoginia. Y bueno, no te imaginas cómo toda la noche me llovió de
en las redes sociales, porque los mandan, por supuesto, pero a lo que voy es, se aprueba la ley Olimpia, que es parte de lo que estás mencionando, ¿no? Puede ser públicas o no, jóvenes que sin su consentimiento suben algo que pues es íntimo, que es privado, y es obvio que debe haber sanciones. Entonces, ya hay algunos avances, pero efectivamente creo que cuando tú ya previenes, tú ya viste, esto va a pasar y viene la lección, entonces tenemos que tomar las precauciones. Pues nos llevamos la tarea, con mucho gusto. Esto lo asumo para revisar, porque hablan siempre del derecho a la libertad de expresión, a la no censura, a la libertad de prensa, y con eso pues muchos no quieren que haya censura. Sin embargo, pues cuando se va avanzando en lo que es delito y lo que puede afectar a la vida de las personas y a sus carreras, pues es obvio. Entonces yo creo que lo llevo con mucho gusto, me lo asumo para analizarlo y proponerte algo. Por aquí le llegan más saludos. Ramón Soriano Hernández le envía un fuerte saludo, un abrazo. Erika Latorre le dice: saludos, diputada Edurne, es prioritario que se realice este protocolo de atención. A mí me gustaría mucho que nos pudieras compartir, Lucero, ¿cuál es pues tu perspectiva después de toda esta? Obviamente tú conoces perfectamente bien el territorio, las condiciones de vulneración, las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres en Puebla, a las niñas, a las adultas mayores, en fin, o sea, tienes completamente, el panorama lo tienes completamente claro. Y también tienes muy claro cómo está el entorno a nivel nacional, pues los recortes presupuestales que se han realizado, en fin, ¿no? ¿Cómo ves tú esta perspectiva de la alerta de violencia de género contra mujeres aquí en el caso específico de Puebla? Nosotras hemos estado dándole pues un seguimiento un tanto puntual al tema, pero sí nos gustaría mucho conocer cuál es tu opinión, porque eventualmente, digo, con las experiencias que hay de los otros estados que tienen también declaratoria y con todas las coyunturas políticas por las que se dio justamente también esta declaratoria, ¿qué expectativa, qué podemos llegar a esperar ya real que podamos generar como un valor para la protección o la disminución de las violencias aquí en Puebla? Sí. Yo creo que es muy importante a una vida libre de violencia. La alerta de género en Puebla ha sido rechazada y rechazada y rechazada. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Rechazada. Incluso la pedía y la pedía. Le pedí a la Comisión de Derechos Humanos, no la actual, porque la actual pues como que no existe, la anterior. Ellos hicieron un pronunciamiento también, tanto por los feminicidios en Puebla como por las mujeres, el número de mujeres desaparecidas. Entonces, por dos razones. Yo creo que es importante que ya se revise, que los tiempos, el trámite, que a quienes convocaron para hacer los estudios, pues fueron muy pequeño el grupo, y que hoy se tiene que reactivar. Es bueno, no es la varita mágica, no resuelve automáticamente, es una manera de coordinación, pero sí es importante. Perfecto. Aquí igual tienes más comentarios. Jessica Pérez dice: felicidades por el programa,
Felicidades, diputada. Sigo su trabajo desde hace mucho tiempo. Yo también soy feminista, al igual que ustedes tres, y para mí es un honor ver que la lucha continúa y que cada vez hay más voces y más mujeres ocupando espacios de toma de decisión. Yo también me meto en el proyecto de Más Mujeres en la Política. Cuenten conmigo. Saludos desde Teciutlán. Bueno, pues bueno, ahí también hay que seguir sumando. Así es. Luego aquí también está otro saludo. Ana dice, Ana, hola, buenas noches, felicidades por el programa. Es un honor escuchar a mujeres feministas y yo también me sumo a la petición de ver qué se puede hacer para que también las redes sociales sean un espacio seguro para todas las mujeres. No solo en el tema de la ley Olimpia, en el tema de la violencia o ciberacoso, sino también en la participación política de las mujeres. Muchas veces las redes sociales como Facebook o Twitter, como dice la diputada, son espacios solo para descalificar, para el odio, para la diatriba, y eso tiene que parar. Porque de lo contrario también hay muchas mujeres que no solamente por ellas no entran, sino por el miedo a lo que pase con sus familias. Felicidades y muy buenas noches. Sí, pues igual estamos de acuerdo, coincidimos. Pues, Lucero, ya como siempre se nos va acabando la hora, ¿no? La verdad es que es un gusto que hayas estado con nosotras esta noche. Agradecemos pues tu sororidad, de verdad. Decirle al auditorio que nos ve que le escribimos y la diputada dijo, sí, claro que sí, yo estoy con ustedes. Y esto nos alienta muchísimo porque, como lo hemos dicho, es un proyecto que surge justo de este momento de confinamiento en donde nos parece importante visibilizar muchos temas, ponerlos sobre la mesa, compartir, debatir, escuchar experiencias. La verdad es que hemos tenido muchas historias en este espacio, querida Lucero, de muchas mujeres. Sin duda, el trabajo aún queda, pero yo de manera personal te agradezco porque yo siempre he creído que hay que agradecer y distinguir y visibilizar a las mujeres que nos antecedieron, que como tú han estado durante muchísimos años luchando por esta conquista de nuestros derechos. Si de repente nosotras decimos, ay, qué complicado y tal, bueno, pues ustedes también tuvieron que pasar muchas complicaciones más, ¿no? Y no han tirado la toalla, porque hoy, justo que es el día del libro, yo compartía el de Nuria Varela de Cansadas, y de verdad que hay días que dices, estoy muy cansada, me doy, ¿no? Ya tiro la toalla, ahí nos vemos, ¿no? Y de repente te acuerdas o te llegan mensajes diciéndote gracias por esto, te admiro, me inspiras, por esto cambió mi vida y demás. Y dices, bueno, creo que vale la pena lo que se está generando y lo que estamos haciendo. Y yo desde este espacio y también públicamente te digo que sin duda vamos a hacer algo para un tema de formación política para mujeres. Fíjate que yo ya traigo ahí un proyecto muy armado que te lo voy a presentar, y si lo podemos armar, pues mira, qué mejor, porque sí creo que hay muchos liderazgos allá afuera que de verdad están esperando encontrar un proyecto sólido de formación, de capacitación, de acompañamiento, experiencia, porque muchas veces no se atreven o no se avientan porque se sienten solas, pero cuando hay una mano, cuando hay experiencia, cuando hay acompañamiento, creo que vamos a tener la posibilidad de que muchas más mujeres digan, yo voy, porque además creo que eso es a veces difícil, ¿no? Que una mujer diga, yo voy, yo quiero ser diputada, yo quiero ser presidenta, ¿no? Y con esta convicción, muchas veces hay que estarles diciendo, oye, mira, tú eres un buen liderazgo, anímate, dile a tu esposo, platícalo con la familia, ¿no? Y hay que estar haciendo labor de convencimiento, exactamente, ¿no? Y creo que tenemos que buscar la posibilidad o la forma en que las mujeres digan, yo voy, sí estoy convencida, y hasta donde tope y hasta donde toque, voy con todo y por todo, ¿no? Porque puedo, voy, ¿no? Por eso estoy aquí. Entonces, pues es un honor, es un gusto coincidir contigo esta noche, querida Lucero. Gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última, y que podamos vernos más adelante y sigamos compartiendo experiencias de todo lo que tú estás haciendo desde tu espacio de incidencia. Yo creo que esta no es una coincidencia, sino que por algo. Y ya de aquí han surgido tareas. Ahora soy diputada, pero teniendo o no teniendo cargo, mi compromiso es de siempre. Así que seguimos trabajando. Gracias a todas y todos los que opinaron, dijeron, preguntaron, y por esta idea de poder contribuir en algo, no solamente para Puebla, para México y el propio mundo, que podemos hoy decir estamos conectados, estamos en el mismo barco
y todo lo que hagamos tiene repercusiones. Así que un abrazo para Norma, para Edurne, y muchas gracias. O al contrario, muchísimas gracias a ti, de verdad, Lucero, que como bien está comentando Edurne, nosotras cuando empezamos este proyecto de Ponte las Gafas Violeta, la verdad lo hicimos de entrada como algo terapéutico para las dos, y cuando vimos que más personas empezaban a sumar, de repente pues empezamos a tener esto, ¿no? A gente que nos empieza a acompañar, que nos comparten sus historias. Se los hemos dicho aquí, cabemos absolutamente todas las personas, caben todas las opiniones, los comentarios, las historias. Eso es lo que queremos enviarles el mensaje de que en este momento en el que nos sentimos tan agobiados por tantas malas noticias, no estamos solas, no estamos solos, y que juntas y juntos desde este lugar, ahora, por el momento, desde estos espacios digitales, pues vamos a encontrar muchos ecos, muchas voces, como el caso de Lucero, que además es ante todo una gran mujer, un gran ser humano, y que cuando le corresponden estas chambas legislativas, pues se pone todo su traje de legisladora y a darle duro, porque de veras que es una mujer muy humilde y no nos está diciendo en estos momentos todas las grandes batallas que ha tenido que librar. Al contrario, más bien nos está inyectando de mucho ánimo para que sigamos adelante. De verdad que te lo agradecemos muchísimo, Lucero. Hubo mucha gente que se conectó. También les agradecemos mucho su acompañamiento, sus saludos. Y bueno, estamos en esta semana de aniversario de un primer mes de este espacio de Ponte las Gafas Violeta. La verdad es que muy contentas porque ya también tenemos nuestro canal en YouTube. Desde ahí les invitamos a que pongan así directamente en YouTube, Ponte las Gafas Violeta, y van a encontrar ahí pues nuestros programas, y agradecerles eso, ¿no? Que tenemos... que gracias a que ustedes están respondiendo, a que están compartiendo estos contenidos, a que nos están generando comentarios padres, pues aquí seguimos dándole todo. También agradecerle a nuestro amigo Badir Bojalil, que desde Boom Media MX, igual desde la primera semana dijo, oigan, está padrísimo lo que están haciendo y yo quiero compartirlo también a la comunidad que me sigue. Y bueno, también desde ahí llegan comentarios, llegan likes, y bueno, muchísimas gracias a todos los que se suman también desde ahí. Amiga, ¿qué onda mañana? Ya vamos a cierre de semana de esta semana de aniversario. Mañana, ¿qué vamos a tener por aquí? Mañana, espero que nos acompañen, va a estar con nosotras Paola Richards. Paola Richards es coach. Paola, de verdad que tiene una historia que inspira también tremenda. Acuérdense que los viernes ya acordamos que va a ser historias que inspiran, mujeres que inspiran y tema social, pero con una copita de vino. Lucero, mañana te invitamos también a la noche con una copita de vino, te conectes, vamos a estar con Paola Richards compartiendo pues estas historias de mujeres que inspiran, como cuando nos caemos nos levantamos y si podemos y tal, y estas cosas, ya un poco temas para relajarnos, porque ya viernes, aunque sea home office, seguimos conectados y conectadas haciendo un montón de chamba, y creo que más todavía de cuando estábamos en los espacios abiertos. Entonces, pues mañana no se lo pierdan. Y muchísimas gracias de verdad a todas y a todos los que se conectaron. Amiga, como siempre es un gusto compartir este espacio digital contigo, y Lucero, como siempre también un gusto contigo compartir. Les mando a las dos un abrazo fuerte virtual, todo mi cariño y mi agradecimiento por estar esta noche aquí en Ponte las Gafas Violeta. Pues mañana les esperamos, ya saben, con en su mano una copita de vino o una chela, lo que se les antoje, porque el calor anda intenso. Entonces, lo que ustedes gusten, pero mañana aquí nos vemos a las 8 de la noche. Lucero ya también está emplazada, y soy Norma Pimentel, les envío un fuerte abrazo, un beso virtual por el momento, y nos estamos viendo el día de mañana en su espacio, Ponte las Gafas Violeta. Bye, ya me dio sed.